En el nombre bendito de Jesucristo, hermanos, en esta tarde vamos a dar principio a un mensaje, a una predicación, a un estudio en el cual cada uno de nosotros vamos a ver de una manera tan especial acontecimientos en los cuales nuestro Dios ha hablado por medio de los profetas, por medio de sus santos profetas a su pueblo, en los cuales cada uno de nosotros debemos de oír, debemos de escuchar, debemos de analizar las cosas que están pasando, las cosas que están sucediendo alrededor de nuestro planeta, alrededor del mundo, las cosas que nosotros siempre debemos de verlas y analizarlas para ver qué es lo que el Señor nos está hablando, qué es lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, puesto que todos creemos y todos sabemos y todos creemos que hay un Dios. Pero a ese Dios que hizo el cielo y la tierra, ese Dios que fundó los mares y que hizo todas las cosas, las estrellas y todo lo que está, no lo vemos como Dios. Hay un pasaje en la Biblia que está en Malaquías capítulo 1 y dice el verso 6, dice: el Hijo honra al Padre. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Dice: si pues yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? El Señor, hermanos, nuestro Dios, está exigiendo que si yo soy hijo de Dios, si yo he escuchado la voz de Dios, si yo soy uno de sus hijos, yo debo de honrarlo, yo debo de practicar la honra, en la cual Él nos está exigiendo por medio de su palabra. En esta tarde, hermanos, tenemos un estudio que le he intitulado La voz que muy poco se ha escuchado. Pero antes de que esa voz, hermanos, se haya escuchado, o antes de que nosotros la podamos escuchar, muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Cuál es la voz? Dios no me puede hablar a mí. Dios no habla al hombre. Dios habla al hombre, hermanos. Y en esta tarde lo vamos a ver, pero antes vamos a presentarnos en oración. En esta tarde, hermanos, quiero que todos juntos vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su santa bendición. Bondadoso y buen Dios que moras en los cielos, en esta tarde, Señor, una vez más, nos presentamos delante de ti. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de poder, Señor, estudiar tu palabra, aunque sea en nuestros hogares, aunque sean en nuestras casas, Padre. Pero quiero pedirte, quiero suplicarte, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, y que siempre, Padre, tengamos en cuenta de que tú, Señor, mereces la honra y la gloria y la alabanza. Gracias, pues, por todo, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hay un pasaje de la Biblia, hermanos, que se encuentra en Hebreos capítulo 1, y quiero que en esta tarde vamos a analizarlo para ver lo que dice Hebreos capítulo 1, y dice el verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando el apóstol está hablando, cuando el apóstol está diciendo, está analizando y está diciendo, Dios, ese Dios que hizo el cielo y la tierra, ese Dios que hizo la mar y que hizo el mundo, que hizo el universo, ese Dios que el apóstol está diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otros tiempos por los profetas. ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? ¿Quién de nosotros ha escuchado la voz de Dios? Porque la voz de Dios en el Antiguo Testamento se escuchó muchas veces. Tenemos el principio, por ejemplo, en el principio cuando Dios crió al hombre, cuando Dios crió a Adán y a Eva, cuando ellos desobedecieron, dice el capítulo 3, verso 8,
del libro del Génesis dice que Adán dijo: oímos tu voz que se paseaba en el huerto y tuve miedo y nos escondimos. Entonces Dios le pregunta y le dice: ¿quién te dice? ¿Quién te dijo esto? Y le hace la observación y le hace la pregunta: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Qué has hecho? A este hombre que le encargó todo el peso de la humanidad, pero que había fracasado, pero que había pecado, hermanos. Dios, porque Dios siempre ha querido tener una relación íntima con el ser humano. Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre, pero el hombre dice: no puedo tener esa relación. Siempre lo ha rechazado, siempre lo ha desechado. Aún en nuestros tiempos, en los tiempos antiguos, como decía el pasaje que el apóstol nos está señalando, dice: cuando nuestro Señor Jesucristo, dice el capítulo 17 del libro de San Mateo. En el capítulo 17 de San Mateo, y dice el verso 5: y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que les cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, el cual tengo contentamiento. Y luego marca y arcarca y dice: a él oíd. ¿Quién es esa voz? ¿Por qué recomienda la voz? A él oíd. Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, siempre ha querido tener esa relación con el hombre. Pero el hombre en la antigüedad, el hombre en el Antiguo Testamento siempre tuvo que rebelarse, siempre se rebeló contra Dios. De tal manera que nuestro Dios siempre mandó profetas, siempre mandó videntes para que les hablasen al mundo, para que les hablasen a las gentes, para que se arrepintiesen. Y el hombre nunca quiso escuchar esa voz por medio de los profetas que Dios mandaba. Y dice Jeremías capítulo 25, Jeremías capítulo 25, dice el verso 4: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oísteis ni inclinasteis vuestros oídos para escucharle. Siempre nuestro Dios, hermanos, en su amor y en su delicadeza por servir, por querer agradar, por querer servir al hombre, siempre por su grande amor, siempre mandó esto: profetas. ¿Para qué? Para que dijeran al mundo, para que dijeran al hombre, al ser humano, que se acercaran a Dios, que se acercaran a Él, para poderlos librar de las cosas que estaban sucediendo. Fueron enviados, fueron maltratados, pero ellos, dice el profeta, ellos no escucharon. Hay otro pasaje bíblico que se encuentra, pero este se encuentra en el segundo libro de los Reyes. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17. En el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, y dice el verso 13: Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá por mano de todos los profetas y
y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todo lo que les ordené a sus padres y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Y dice el verso 14: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como lo hicieron sus padres, los cuales no oyeron ni creyeron en Jehová nuestro Dios. Una prueba más, hermanos, de que los seres humanos, los hombres, nunca hemos querido tener una relación con Dios. Dios siempre ha procurado, Dios siempre ha establecido profetas, establecido su palabra para que nosotros volvamos a Él, para que nosotros vayamos a Él, para que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Pero no quisimos, o no quiere el hombre. Dice, en el libro de Jeremías hay un pasaje bíblico que se encuentra en el capítulo 6. Dice el capítulo 6 del libro de Jeremías, y dice el verso 16: así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Dios, hermanos, siempre ha querido establecer una relación íntima con el ser humano. Siempre ha querido hacer del ser humano un hombre de bien, un hombre obediente. Allá Deuteronomio capítulo 30, verso 15 dice: yo pongo hoy delante de ti la vida y la muerte. Escucha, para que te vaya bien, para que te consagres a Dios, para que tengas vida tú y tu simiente, tú y tu familia, tú y tus hijos. El hombre nunca ha querido establecer una buena relación con nuestro Padre Celestial. Y dice el verso 17 del capítulo 6 de Jeremías: después también desperté también sobre vosotros atalayas, que dijeses: escuchar a la voz de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Ni siquiera, hermanos, quisieron escuchar, porque las trompetas, cuando se anunciaban peligros, anunciaban guerras. El Señor les decía: miren, oigan el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escuchamos, no escuchamos. Cuando Dios enviaba a los profetas, los mataban. Había persecución sobre de ellos. Nunca quisieron escuchar a los profetas. En el Antiguo Testamento, hermanos, por eso les pasaron muchas calamidades, por eso les pasaron muchas cosas al pueblo de Israel, por desobediente. Ahora bien, dice Hebreos capítulo 1 una vez más. Hebreos capítulo 1, y dice el verso 2: en estos tiempos, o sea, en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Dios, en su grande amor, que se ha establecido durante generaciones, ahora dice que en estos tiempos, en los cuales ahora estamos nosotros viviendo, nos ha hablado por su Hijo,
al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Qué tanto hemos escuchado esa voz? ¿Qué tanto hemos escuchado la voz de nuestro Dios? Hace algunos años, si no me equivoco, 1 año y medio más o menos, hubo eclipses lunares y salieron eclipses, hermanos, donde la luna se vistió de sangre. Y nosotros solamente lo que vimos, el ser humano solamente agarraba su cámara y retrataba la luna, hermanos, porque lo hacía como un espectáculo, solamente un espectáculo. Pero conociendo su palabra, hermanos, dice la Biblia que habrá señales en el cielo, en la luna, y habrá muchas cosas en las cuales es la misma voz de Dios que nos está diciendo las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo debemos de prepararnos para poder encontrar, para el encuentro de mi Dios? No quisimos. Ahora, hermanos, hay una epidemia en el mundo entero y se le ha puesto por nombre el COVID-19. Y dicen que es una epidemia, hermanos, y ha visto muertos por todas partes. Por todo el mundo hay muertos por acá, muertos por allá, porque esa epidemia está ocasionando estragos en el mundo. Dicen las autoridades que están peleando con alguien, con algo desconocido. No saben qué hacer. Y las gentes, en vez de correr, hermanos, a hacer oración, o en vez de correr a buscar en la Biblia para encontrar la palabra de Dios, para ver de qué manera Dios nos está hablando, se van a las tiendas, agarran su carro y las llenan de botellas de agua, las llenan de papel del baño, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando alrededor del universo, cosa que no tiene nada que ver alrededor del mundo. Estamos preocupados porque el mundo ya se va a acabar y queremos saber cuándo se va a acabar. Así estaban también los discípulos cuando dice Jesucristo en el capítulo 24 de San Mateo, verso 1 y 2, dice que se acercaron los discípulos y le preguntaron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Estamos preocupados, hermanos, porque se va a acabar el mundo. Y quiero decirles en esta tarde que el mundo no se va a acabar. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, este globo terráqueo, esta parte del mundo, hermanos, Dios la hizo para siempre. Dios la hizo para que nosotros radicáramos en Él. Hay un pasaje en la Biblia que Jesucristo les dice a los discípulos, o les dice a las gentes, a los fariseos en aquel tiempo, y dice: Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Dice el verso 54 al 56. Y decía el Señor Jesús, está hablando estas palabras a los fariseos, y decía también a las gentes: cuando veis las nubes que salen del poniente, ustedes dicen: va a llover, agua viene. Y así es, porque agua viene. Y cuando sopla el astro, decís: habrá calor. Y lo hay calor. Y el verso 56 dice: hipócritas,
El Señor, hermanos, amonestaba a los fariseos y les decía: hipócritas, ustedes saben examinar la faz de los cielos y de la tierra, ¿y cómo no reconocen este tiempo? Estamos en la misma situación, hermanos. Sabemos por medio de los medios de comunicación, sabemos cuándo va a llover, sabemos qué va a pasar mañana, sabemos qué es lo que está sucediendo, hermanos, o qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder cuando hace calor. Eso lo sabemos. ¿Y por qué no reconocemos la voz de Dios por medio de esta epidemia que viene, de esta epidemia que está viniendo? ¿Por qué no la reconocemos? ¿Por qué no sabemos que es la misma voz de Dios la que nos está diciendo, la que nos está llamando? ¿Por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta que es la voz del mismo Dios a cada uno de nosotros? Mi Dios se airó de su pueblo, y cuando aquel pueblo, hermanos, idólatra, empezaron a tener dioses ajenos, porque donde quiera que iban, donde quiera que llegaban, agarraban las costumbres de los pueblos donde iban caminando. Y les mandó el profeta Ezequiel, y el profeta Ezequiel les manda y les dice esto. Ezequiel capítulo 7. Y Ezequiel capítulo 7 dice de esta manera. Dice el verso 5. Así ha dicho el Señor Jehová: un mal. He aquí que viene un mal. Y dice el verso 6. Viene el fin viene. Hase despertado contra ti. He aquí viene. Mi Dios está advirtiendo al ser humano. He aquí viene el fin. He aquí viene un mal. ¿Qué tanto hemos escuchado a los profetas? ¿Qué tanto hemos escuchado la voz del Dios? La voz de nuestro Dios que dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No se sabe, hermanos, y hasta hoy no se ha descubierto todavía una cura, porque es algo, hermanos, que no se esperaba, es algo que está escondido para el ser humano. Pero nunca nos ponemos de rodillas a pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé el conocimiento de Dios, que nos dé sabiduría para poder entender. Cuando Job le predicaba, cuando Job le anunciaba a sus vecinos, le anunciaba a su comunidad, le decía en el capítulo 21 del libro de Job, dice estas palabras. Cuando ellos escuchaban a Job en su dolor y en su angustia, dice el verso 14 de Job 21. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, y que no queremos el conocimiento de tus caminos. Hasta la actualidad, hasta nuestros días, hermanos, el mundo no quiere el conocimiento de Dios. Saben leer los tiempos del cielo, saben leer los tiempos del mundo, pero no conocen que Jesucristo está llamándole a las gentes porque su venida está pronto a venir. No queremos el conocimiento de nuestro Dios. Tenemos familiares, tenemos parientes, tenemos hijos, tenemos amigos en los cuales no quieren. Todavía les falta mucho
para aceptar a nuestro Dios, para aceptar a Jesucristo. Dice Eclesiastés capítulo 9, verso 4, primera parte, dice: aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Ahorita nosotros estamos con vida. Ahorita nosotros tenemos vida todavía. Hay esperanzas todavía. Porque el Señor todavía nos está llamando a hay esperanza para los que están entre los vivos. Ahorita muchas personas de las que han fallecido por causa de este virus que está atormentando al mundo entero, ellos ya no tienen esperanza. Nosotros la tenemos porque tenemos vida. Jesucristo todavía está con los brazos abiertos, esperándolo a usted. No lo haga esperar más. Jesucristo viene. Jesucristo está a las puertas. Y solamente el que no quiere ver, no mira lo que está sucediendo en este mundo. Hay incredulidad todavía. Hay mucha incredulidad todavía en este planeta en el cual nosotros vivimos. Pero el Señor, hermanos, está a las puertas y nos está llamando. Dice el capítulo 55 de Isaías, para ir terminando, dice Isaías capítulo 55, y dice el verso 5: buscar. Verso 5 dice, verso 6, perdón, dice: buscar a Jehová mientras usted tenga vida, mientras usted entre los vivos. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Hay un pasaje de la Biblia que dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y no lo hemos visto, hermanos. Creemos en Él porque lo sentimos dentro de nuestro ser. Creemos en Él por su Santo Espíritu. A buscar a Jehová, a ese Dios que no lo vemos. Buscarlo mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Dios, hermanos, está haciendo un llamado, no solamente a su pueblo, no solamente a la iglesia, a todas las personas que están escuchando su santa y bendita palabra. No lo haga esperar más. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, mientras tengamos vida. Vamos a buscarle, vamos a tener ese anhelo de que si algún día llega lo que el Señor prometió que llegue, pero nosotros, hermanos, tenemos una convicción de tener a Jesucristo dentro de nuestro corazón. No lo haga esperar más. Arrepiéntase de sus pecados, llámele al Señor, órele al Señor, y la voz en la cual que no se ha escuchado hasta hoy, procure usted con mucha diligencia ver los tiempos, ver el cielo y ver la luna y ver las estrellas. Y allí es lo que el Señor nos está diciendo, para poder recobrar, para poder recordar que la venida de Jesucristo está a las puertas. Mi deseo, hermanos, en esta tarde es que Dios le bendiga a usted, que Dios le ayude y que muy pronto podamos estar juntos, porque no habíamos tenido una situación como esta de cerrar las iglesias. Hasta ahí hemos llegado. Dios ha tenido misericordia de nosotros y lo invitamos a que oiga la voz de Dios que le está llamando para su salvación y por último para la vida eterna. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde.